Ave María Purísima. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. De esta manera Jesús nos enseña que el matrimonio es sagrado. El matrimonio es santo, es divino. El matrimonio es un regalo que Dios nos da para toda la humanidad. Es un regalo de amor de Dios hacia los esposos. Es algo divino, es algo sagrado. Sin embargo, el matrimonio ha caído en una profanación. De lo sagrado hemos pasado a lo profano, a lo que no es sagrado, a lo que es mundano. El matrimonio, como es algo sagrado, necesita vivirse desde este punto de vista sagrado, santo. Es engañarnos a nosotros mismos, pensar que yo puedo vivir el matrimonio alejado de Dios, lejos de la santidad de Dios. No se puede. Una y otra vez el mundo nos recuerda dolorosamente que el matrimonio sin Dios es una tortura. El matrimonio sin Dios solamente puede traer a la sociedad perdición, tanto en esta vida como en la siguiente. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene que vivirse en su contexto, y su contexto es divino. Entonces, por ejemplo, pónganse a pensar en un matrimonio sin Dios, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Los fariseos le preguntan: Rabí, ¿es lícito que un esposo se divorcie de su esposa? Esa pregunta la podemos hacer todavía hoy, ¿verdad? ¿Es lícito que alguien se divorcie? ¿Bajo qué motivos puedo decir me tengo que divorciar de ella o de él? Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había un consenso de que se permitía el divorcio. Lo mismo pasa en el Evangelio, cuando Jesús les pregunta: ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el divorcio? Es decir, Jesús lo dice de esa manera: ¿qué dice Moisés? ¿No? Es decir, en ese entonces era pues la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Y los fariseos le contestan acertadamente que Moisés prescribió el divorcio. En el libro del Deuteronomio, capítulo 24, número 1 y siguientes, dice que si el hombre encuentra un defecto en su esposa, puede escribir un acta de divorcio y despedirla de su casa. ¿Okay? Lo que no especificaba Moisés era a qué se refiere con defecto. ¿Cuál es el defecto? Entonces algunos rabinos, por ejemplo, decían: bueno, pues si tu esposa te es infiel, tu esposo te es infiel, ese ya es un defecto, entonces por lo tanto puedes divorciarte. Otros decían: no, un defecto es de que te sirva la comida quemada. Si tu esposa te sirve la comida quemada, ya con eso es suficiente para divorciarte. ¿Se imaginan cuántos matrimonios ya se hubieran divorciado? Que les sirvieran la comida quemada y dicen: no, mi esposa está defectuosa, no sabe cocinar, la voy a echar fuera. Pero si se fijan, quien decide es el hombre. ¿Okay? O sea, el hombre, no nada más el varón, sino el ser humano. El que decide cuando se divorcian o no se divorcian es el hombre. ¿Pero qué es lo que dice Jesús? No es el hombre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No es el hombre el que decide el matrimonio o el divorcio. No es el hombre, porque el hombre no hizo al matrimonio. El matrimonio es sagrado. Y es tan sagrado que Jesús lo va a decir más adelante, al final del Evangelio, que si tú te metes con una persona casada, eso es un pecado gravísimo. Si tú te metes con un hombre casado, con una mujer casada, ese es un pecado bien fuerte, porque estás yendo en contra de algo divino, algo sagrado. Aunque esa persona no lo valore,
Aunque esa persona ya se haya separado hace 20 años, ya tenga su propia familia, no importa, tú sigues casado, tú sigues casada. El que decide el matrimonio no eres tú, es Dios. Si nosotros entendemos esto, tendremos muchos matrimonios muy fuertes. Si yo entiendo que mi matrimonio es de origen divino, voy a tener un matrimonio muy fuerte. Pero si yo pienso que el matrimonio es a mi manera, como Dios me da a entender, como dicen, voy a tener un matrimonio muy débil y voy a terminar fracasando. Hay muchas razones por las cuales los matrimonios fracasan. En Estados Unidos hay una estadística que es de lo que quisiera aquí la ayuda de los muchachos y muchachas de la liturgia. Pasen aquí, por favor, aquí enfrente. Los monaguillos también vengan a ayudarme. Vengan, pónganse 5 de un lado y 5 del otro lado. Eso. Tú pásate del otro lado. Muy bien. Imagínense ustedes que aquí están representados todos los matrimonios, ¿ok? La estadística dice que 1 de cada 2 matrimonios fracasan. ¿Okay? 1 de cada 2. Es decir, el 50% de los matrimonios fracasan. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto. ¿Okay? Tú fracasaste, ni modo, siéntate. Tú la hiciste, muy bien. Usted fracasó, siéntese. Usted la hizo, muy bien. Usted, siéntese. ¿Okay? Igual aquí. Usted sí la hizo, muy bien, felicidades. Usted fracasó, ni modo, siéntese. Usted sí la hizo. Usted venga para aquí enfrente para que la vea. Fracasó, lo siento mucho, siéntese. Y usted venga aquí. Usted sí, felicidades. Tuvo un matrimonio exitoso. 1 de cada 2 matrimonios fracasan. ¿Okay? 1 de cada 2. El 50%. Pero hay otra estadística, mis hermanos. Hay otra estadística que dice que si se casan por la iglesia, no es el 50% de los matrimonios que van a fracasar. Los que se casan por la iglesia, dice la estadística, solamente el 38% fracasa. Es decir, el 70% de los matrimonios van a florecer. Entonces vamos a ponerlos de pie. Ponte de pie, póngase de pie. Muchas felicidades por casarse por la iglesia. No, tú todavía no. 2, 4, 6, 7. El 70% de los que se casan por la iglesia van a permanecer casados. Pero más aún, no solamente se casaron por la iglesia, sino que van a la iglesia, eso baja su nivel de divorcio, de separación. ¿Por cuánto? Solamente el 17% de los matrimonios van a fracasar. ¿Okay? Estadísticamente. Es decir, el 83% de los matrimonios van a florecer. Entonces, vamos a ponerte de pie a ti. Ponte de pie. Muy bien. Otro matrimonio fuerte que se casó por la iglesia, va a la misa. Más aún, si esas familias se casaron por la iglesia, van a la misa y practican la planificación familiar natural, es decir, tienen hijos de acuerdo al plan de Dios y no de acuerdo a sus planes solamente, sino al plan de Dios, su nivel de fracaso es muchísimo menor. Aquí lo escribí. Solamente el 5% de los matrimonios van a fracasar. Es decir, el 95% de los matrimonios van a permanecer casados. Entonces, ponte de pie. Muy bien. Pues tú todavía no, porque estamos en el 95%. Aquí tenemos el 90%, ¿no? El 90% de los matrimonios van a permanecer casados, que están practicando la planificación familiar natural, es decir, tener hijos de acuerdo al plan de Dios y no
los que yo quiera nada más, sino los que Dios me mande. Responsablemente, pero los que Dios me mande. Si yo me casé por la iglesia, vamos a la misa. Y más aún, si aparte de hacer todo esto, como pareja y como familia, rezamos, el nivel del divorcio es 0.06%. ¿Okay? Eso es un matrimonio por cada 10,000. Si viven de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios, yo les pregunto ahora, ¿el plan de Dios es que recemos como familia, sí o no? ¿El plan de Dios es que tengamos los hijos que Dios nos permita tener, sí o no? ¿El plan de Dios es que nosotros nos casemos por la iglesia y recibamos el sacramento? Pues las personas que no lo hacen van a fracasar. Van a terminar fracasando. Pero las personas que sí lo hacen van a estar de pie junto al altar de Dios. Van a estar fuertes en su matrimonio. Porque se están nutriendo de Dios, se están llenando de la gracia de Dios. Claro, siempre está ese porcentaje, ¿verdad? 0.06% de los matrimonios, pues sí, van a fracasar, porque siempre está el aspecto del pecado, ¿verdad? Entonces, ponte de pie, tú ya la última, porque casi el 100% de los matrimonios lo logran. Pero tienen que vivir el matrimonio con Dios. Tienen que vivir el matrimonio de acuerdo al plan de Dios. Porque si no, si nada más se juntan, si nada más viven así, si no tienen hijos, si se operan para no tener hijos, si están viviendo como Dios les da a entender, como dicen, tarde o temprano su matrimonio va a terminar, su unión va a acabarse y no van a ser felices, porque el matrimonio es divino, es sagrado, el matrimonio es de Dios. Entonces, hermanos, si queremos matrimonios fuertes, necesitamos fortalecerlos con el Señor. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muchas gracias por esta demostración visual. Hasta parece que estaba yo en la escuela haciendo una presentación. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María, hermanos, a San Miguel Arcángel, que fortalezca nuestros matrimonios, pero que también nosotros tomemos conciencia de que el matrimonio es sagrado y necesitamos mantenerlo de esa manera para que se mantengan juntos.